Yo soy Agustín Ibáñez, sanjuanino, neurocientífico. Estudio básicamente la relación entre salud cerebral, salud corporal, entorno, contexto. Me interesa mucho la demencia y el envejecimiento saludable. Fui un muy mal cuidador de mi papá que tuvo demencia, eh, y dirijo el laboratorio, el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y las redes de colaboración internacional del Global Brain Health Institute en el Trinity College en Irlanda. Bien, muchas gracias ante todo, Agustín, por este tiempo compartido para la comunidad de Intramed. Lo primero que quisiera preguntarte es un poco basándonos en lo reduccionista que a veces solemos ser los médicos y hablar solamente de salud física, salud mental. Eh, ¿Qué significa salud cerebral, ese concepto tan importante? Muy buena pregunta, Esteban, y tal cual como vos decís, es como debiese ser una obviedad, pero no, la salud cerebral, la OMS la define como el estado de funcionamiento óptimo del cerebro, ¿no es cierto?, que te permite pensar, sentir, aprender, moverte, trabajar, disfrutar de la vida, ¿no? Por ende incluye aspectos cognitivos, emocionales, sociales y motores. Depende tanto de la genética y de la biología como de los factores ambientales, sociales y de estilo de vida. Está mucho más conectado de la salud mental de lo que pensamos. De hecho, viste, si mirás las dos definiciones de la OMS de salud mental y salud cerebral son muy parecidas, muy parecidas. Y también nos habla de que entender la salud mental y cerebral requiere comprender el interjuego, ¿no? De los factores ambientales, corporales, del cerebro, pero que no solo del cerebro, digamos. Bien, lo siguiente que quisiera preguntarte en cuanto a esta paradoja demográfica que estamos viviendo, predominantemente en Latinoamérica y en el mundo, pero quedémonos con Latinoamérica, con respecto a que la expectativa de vida se ha duplicado, pero los índices de natalidad han disminuido, también con cuestiones particulares de cada país, la longevidad en Chile, la violencia en Colombia y otras cuestiones. ¿Cuál es la influencia del factor sociocultural en el diagnóstico de demencia a lo largo de América Latina? Bueno, Si es como que se vos. puede resumir, perdón. No, sí, está perfecto, pero como vos bien decís, viste, bueno, la demencia es un problema grave que está creciendo en Latinoamérica. De aquí al 2050 se espera un crecimiento más o menos de un 100 a un 250% según distintos lugares, ¿no es cierto? No debiese ser el caso, ¿no? La salud tiende a mejorar cada vez, pero hay muchos factores y como bien vos decís, digamos, hay factores eh, de estilo de vida, de factores ambientales que están teniendo un impacto tremendo. En Latinoamérica incluso tenemos un subdiagnóstico de la demencia, lo cual es terrible porque quiere decir que hay muchos más casos de los que creemos, ¿no? Eh, los factores, digamos, que influyen son muy variados. Acabamos de publicar un trabajo en Nature Medicine que muestra que lo que te envejece es algo tan variado como, por ejemplo, la contaminación en el aire, ¿no? Pero también factores sociales, tu acceso, tu nivel socioeconómico, el tipo de sociedad más desigual o menos desigual en la que vivís, ¿no es cierto? La equidad de género, la migración, pero incluso factores que uno normalmente no los conectaría con la salud, ¿no? Que es como la estabilidad democrática, la inestabilidad sociopolítica de un país. Estos factores generan estrés, generan mecanismos alostáticos, perdón, generan mecanismos de toxinas ambientales o toxinas sociales que generan un efecto acumulado en tu cuerpo, que impacta en tu salud cardiometabólica, que impacta en tu inflamación y que impacta en tu cerebro, ¿no? Esto impacta particularmente en la demencia y particularmente en la enfermedad de Alzheimer, que es muy susceptible a todos estos factores ambientales, digamos. Probablemente estos son los principales factores que explican, junto con el crecimiento demográfico, ¿no es cierto?, el incremento de la prevalencia de la demencia. Bien, dentro de estos factores, si mal no recuerdo, una frase tuya es que, por ejemplo, la pobreza no solamente está en la billetera, en el bolsillo, sino también en la cabeza. Exactamente, ¿viste? Ese es el punto. Cuando uno mira el impacto socioeconómico, tendemos a medir en los activos materiales, si tenés o no tenés una casa, un auto, si tenés acceso o no tenés acceso, y no miramos nuestro activo más importante que es tu cerebro, digamos. Hay un impacto
claro y directo desde la educación al nivel socioeconómico, ¿no es cierto? En el volumen de tu cerebro, en las conexiones de tu cerebro, en cuán bien o mal trabaja tu cerebro y en la capacidad de resiliencia incluso. Bien, ¿y cuán importante te parece, esto está estudiado, me interesa tu opinión, la importancia de tener un propósito, un objetivo en la vida? Bueno, es una súper buena pregunta, ¿no? Digamos, ¿qué sabemos? Sabemos que, por ahí, perdón si digo Spanglish, me cuesta pensar algunas palabras en español porque la ciencia la hago en inglés, pero lo que se llama el meaning, ¿no? Como tener sentido en la vida, tener un propósito. Eh, Primero que nada, que es un factor de resiliencia. Te permite soportar un montón más de adversidades. Te permite darle sentido a tu vida. Cuando uno no le da sentido a la vida, los factores adversos, ¿no? El estrés, los problemas, se pueden volver muchísimo más intensos. En cambio, cuando uno tiene un sentido en la vida, tolera mucho más. Y básicamente el sentido es algo que la medicina ha olvidado mucho y sabemos cuánto impacta, ¿viste? Estamos en una época, Deacon, un premio Nobel, acuñó un término que se llama disease of despair, ¿no? Como disease o death, de enfermedades o muertes de la desesperanza, ¿no? eh, que empezaron a subir, a tener un pico en los Estados Unidos, ¿viste? Muy fuerte, como el alcoholismo, el suicidio, ese tipo de cosas, ¿no? Y son enfermedades de la pérdida del sentido, básicamente, ¿no? Y estas enfermedades no solo generan más suicidio, más adicciones, generan más estrés, generan, digamos, hay realmente un impacto biológico de la falta del sentido en tu organismo. Bien, y Agustín, en cuanto al diagnóstico de demencia, ¿qué rol tienen actualmente los neuromarcadores y las neuroimágenes? Bueno, los neuromarcadores o los biomarcadores en general son conseguir alguna medida biológica que te pueda predecir, anticipar o diagnosticar la enfermedad, ¿no? Eh, Son esenciales, por ejemplo, te permiten ayudar a distinguir si tenés una demencia de cuerpo de Lewy, una demencia frontotemporal, una demencia de Alzheimer, ¿no es cierto? Son muy importantes también para los ensayos clínicos, porque es una forma de medir, ¿no es cierto?, el impacto de una intervención terapéutica, no solo con medidas, digamos, de cambio cognitivo. Y son mucho más importantes, yo creo, también para la medicina personalizada, es decir, todos hablamos de medicina personalizada y estamos años luz de poder desarrollarla en el campo de la demencia y los biomarcadores pueden ayudar. Dicho todas estas cosas lindas de los biomarcadores, hay que saber que son mucho más heterogéneos, difíciles de medir, difícil de estandarizar y difícil de desarrollar precisión, mucho más de lo que uno piensa, ¿no? Pero bueno, hoy en día podemos usar una gota de sangre para identificar trazos de las huellas de la enfermedad del Alzheimer, ¿no es cierto? Como los betamiloides, ¿no es cierto? Las taupatías, o podés usar la retina, o podés usar medidas motoras, o podés como usar una combinación de todas esas medidas con Machine Learning o medidas de neuroimagen de tu cerebro para poder no solo saber cómo es tu estado de salud hoy, sino cómo va a ser en el futuro. Perfecto. Y hablando un poco de inteligencia artificial, ¿qué lugar debería ocupar en la evaluación neuropsicológica? Recientemente hubo un trabajo del MIT que generó bastante polémica, por así decirlo, por este concepto de la deuda cognitiva, por un lado. También, hasta alguna manera, combinando un poco la pregunta, hubo un poco de desinformación porque el trabajo tenía sus cuestiones a debatir sobre la muestra y otros elementos. Eh, ¿Qué consideración tenés al respecto? Bueno, en general te diría que yo pienso que la inteligencia artificial para predecir, ¿no es cierto?, la evaluación cognitiva, neuropsicológica, tiene un potencial muy grande. El primer potencial muy grande para mí no es solo inteligencia artificial, sino de lo que se llama wearables, la posibilidad de medir con dispositivos móviles qué hacemos, ¿no? El problema de la neuropsicología es que se toma una evaluación estática en un momento en el tiempo, en un setting controlado. Entonces te miden tu capacidad de tomar decisiones o con tu capacidad atencional o con tu capacidad de memoria. Pero tu capacidad de atención o de memoria cambia mucho cuando vas a un supermercado, cambia mucho cuando vivís en la vida real, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día uno puede medir mucho de lo que hacemos, dónde nos movemos, qué compramos, a dónde vamos, de forma masiva, fácil.
pero además si lo combinás con inteligencia artificial, tenés un poder muy, muy grande para poder predecir mejor la conducta real del sujeto, ¿no? Ya hay, como vos lo mencionaste, este estudio y otro estudio que te logra, no sé, predecir la demencia 10 años antes de que aparezca solamente con información clínica que aparentemente es irrelevante, digamos, pero la acumulación de información y el establecimiento de patrones no lineales entre distintos marcadores a lo largo del ciclo vital son herramientas que somos muy ciegos como humanos, porque no vemos esta combinación no lineal de factores. No es intuitivo verlo, no es fácil verlo, y el aprendizaje de máquinas ayuda muchísimo. Lo cual no quiere decir que tengamos que tener sobre expectativas, ¿no? O sea, son tan buenas estas máquinas que predicen un conjunto de datos, predicen la estructura de ese conjunto de datos, pero después cuando les presentas otros datos no siempre funcionan bien, ¿no? Por supuesto hay un montón de procedimientos para ello, pero igual creo que va a explotar, que va a ser una oportunidad única y que van a haber un montón de problemas y desafíos, ¿verdad? Bien, de alguna manera hay cierto miedo en esta grieta creada con la inteligencia artificial, ¿crees? Por parte de la comunidad médica, personal de salud, no tendiendo a hacer un uso racional de la misma. No solo un uso no racional, sino que primero que nada, por ejemplo, cuando con mucha, no mucha, pero con un poco de información demográfica, si la combinás con otro tipo de información mínimamente privada de salud, hoy en día con grandes bases de datos, medio que ya podés saber quién es la persona. Entonces, un aspecto crucial de la investigación y de la clínica es preservar, ¿no es cierto?, la anonimidad de las personas, porque esta información puede ser usada, imagínate, no sé si una agencia de servicio de salud adquiriera estas informaciones, podría no brindarle la salud o no brindarle un seguro médico a una persona, ¿no es cierto? Pues en un trabajo te podrían no dar el trabajo por esto, entonces las implicancias son muy altas, pero también porque como no sabemos mucho de los mecanismos de estos procesos, pueden haber errores, pueden haber sesgos, y tal vez si lo implementamos en la vida real de forma muy rápida, después podemos cometer errores grandes, digamos. Bien, saliendo un poco de lo que es inteligencia artificial, a lo largo de tu historia, estudiando la demencia frontotemporal, ¿cómo surgió la idea de aplicar el concepto de codificación predictiva? Bueno, la demencia frontotemporal, yo creo que tengo una relación un poco personal con esta patología, porque primero que nada, a diferencia, ¿no es cierto?, de la demencia tipo Alzheimer, son personas que no pierden tanto o tan fuerte al principio, por ejemplo, la memoria, pero empiezan a perder la capacidad de moverse en el mundo social, se vuelven más desinhibidos, pierden la empatía, ¿no es cierto? Pierden la comprensión de la complejidad del mundo social. A mí me fascinó porque yo era bastante, cuando era un chico jovencito, era un poco antisocial, un metalero que estaba aislado del mundo, entonces me fascinó mucho. De hecho, empecé a trabajar con chicos autistas por esto, porque los chicos autistas tienen estas dificultades, ¿no?, de cognición social. Y después mi papá desarrolló una demencia que es del cuerpo de Lewy, pero con una presentación muy conductual. Parecía una persona, mi viejo nunca había sido impulsivo, nunca había levantado la voz, ¿viste? Y se volvió un tipo hasta amenazante, que perdió el tino social. Entonces, eh, una cosa que tiene que ver con, con los modelos predictivos, de codificación predictiva, es que básicamente nosotros usamos nuestras señales corporales para predecir lo que va a pasar, especialmente en el mundo social. Básicamente nuestro cuerpo aprende a vivirse en el mundo, a interaccionar con otros, a reconocer caras, ¿no es cierto? A tener reacciones fisiológicas fuertes frente a amenazas o reacciones gratificantes frente a situaciones sociales adecuadas. Y esto tu cerebro lo usa como una máquina bayesiana, lo usa para predecir el futuro en base a la historia, digamos, ¿no? Entonces, las teorías de codificación predictiva dicen que el cerebro básicamente está siempre anticipando lo que va a ocurrir, ¿no? Pero ciertas teorías, las teorías interoceptivas, dicen que uno usa la información visceral aprendida en las experiencias previas para moverse en el mundo, sobre todo social y emocional. Y en la demencia frontotemporal, las estructuras básicas del cerebro, como la red alostático interoceptiva, que son unas redes que procesan la información de demandas ambientales integradas con las señales corporales, están afectadas, ¿no es cierto? Y están afectadas más varios mecanismos autonómicos, varios mecanismos interoceptivos, por eso es que es un modelo muy bueno para entender cómo
lo socioemocional requiere el aprendizaje de tu cuerpo y la codificación de señales a través de tu cuerpo para poder navegar en ese mundo social. Bien, hiciste, ya para ir terminando, referencia al autismo. Actualmente, al espectro autista, ¿está subdiagnosticado, está sobrediagnosticado? Bueno, no soy un experto en el tema, lo dejé de estudiar hace mucho tiempo, pero yo creo que el problema con el autismo, lo que vos dijiste, es que es un espectro. Hoy te estoy dando un curso aquí de escritura científica para doctorandos de toda la universidad y hay un chico que tiene autismo. Es un chico y es un tipo brillante, inteligentísimo, tiene características autísticas, pero a la vez se mueve, es un emprendedor el pibe, ¿viste? Entonces... El problema de esto, para decir si es sub o sobre, es que ¿qué es lo que entendemos por autismo? O sea, por definición el autismo clásico del libro tiene dificultades de lenguaje, tiene dificultades, tiene estereotipas motoras, ¿no es cierto? Tiene dificultades severas para moverse en el mundo. Mientras que lo que llamamos Asperger o autismo, ¿no es cierto?, de alto rendimiento, de alto rendimiento, son personas que se parecen más a la neurodiversidad. Yo creo que somos mucho más neurodiversos todos de lo que decimos o creemos, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que sí estaríamos todos subdiagnosticados si es que nos merece un diagnóstico, ¿no es cierto? Creo que hay otras condiciones, como el déficit atencional, por ejemplo, que tienen mucho más problema de precisión diagnóstica que el autismo, entendido en un sentido más clásico y en el extremo de este espectro de... Bien, Agustín, ahora sí, para finalizar y agradecerte nuevamente el tiempo compartido, me gustaría preguntarte o que nos dejes el mensaje para los médicos en cuanto a cómo puede intervenir en la prevención del deterioro cognitivo, en lograr un envejecimiento saludable, pensando un poco lo que hablábamos, creo, previamente a la grabación, en una medicina pensada en la salud y no en la enfermedad. ¿Qué Bueno, pautas básicas? sí, lo primero que diría es lo que vos dijiste. Traigamos el sentido, el propósito, el valor de lo humano a la mesa de la medicina, digamos. Porque ese es un factor que atenúa el estrés a largo plazo, es un factor que reduce la alostasia a largo plazo y es algo que solamente, como bien sabemos por nuestro gran amigo y colaborador, la medicina narrativa le da bola, el resto no le da nadie más bola, ¿no? Entonces ese es un punto. Lo otro es que tenemos que ser mucho más transdisciplinarios. Tenemos que entender el impacto del ambiente, de la contaminación del aire, del agua. Tenemos que entender el impacto de la inestabilidad social. Tenemos que entender el impacto de la totalidad del cuerpo para entender el cerebro, ¿no es cierto? Hoy en día con la salud de tus órganos predecimos mejor las enfermedades neuropsiquiátricas que con el cerebro, digamos. Entonces, es lo que creo que hay que hacer para promover un envejecimiento saludable. Primero que nada, es desarrollar mejores teorías que sean más ecológicas. Bien, ¿algo más que quieras agregar? No, nada, una alegría conversar con vos, Esteban, y encantado de conversar en otro momento.